es primer Premio Nacional de Arquitectura del año 96, Premio Extraordinario de la Escuela Técnica Superior de Navarra, de la ETSA, de la Universidad de Navarra, que es donde estudió. Es Premio Schindler Proyecto Final de Carrera, y entre sus obras pues también tiene un montón de premios. Ha sido reconocido por el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, Premio Diseño, ha sido seleccionado en los premios FAD, ha sido finalista del Vasco-Navarro. En el 2011 ha sido prefinalista con 2 obras en la Bienal de Arquitectura, y también fue invitado como joven arquitecto en el Campus Ulzama este año 2011. Su obra ha sido publicada en innumerables medios de comunicación de arquitectura, algunos escritos y otros digitales, bueno, entre ellos Casabela, A10 Magazine, o los digitales Arquitectura Viva, Art Daily, Plataforma Arquitectura y otros muchos más. No os voy a aburrir con eso, ¿no? Yo, bueno, vamos a hablar un poquito, diría, de su obra, que se caracteriza por algunos de los valores intemporales de la arquitectura moderna, como pueden ser la abstracción y la contención en la forma, alejándose un poco de los excesos que hemos vivido en los últimos años, con la coherencia, yo creo que coherencia y rigor constructivo, y la precisión en el manejo de la luz. Yo es lo que he podido ver un poco en la obra estos días, que la he estado revisando, Javier. Entre las cosas que he podido leer en los medios digitales, os puedo decir que se repetían algunos adjetivos como serenidad, contención, equilibrio, armonía, sin más. Javier, estás en tu casa. Bueno, muchas gracias. Con vuestro permiso me pongo de pie porque voy a estar más cómodo. Bueno, quería daros las gracias en primer lugar a todos los que habéis venido por estar hoy aquí, y por supuesto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón por tener hoy el privilegio de participar en este ciclo. Y a Toño por su presentación, aunque tengo la sensación de que estamos haciendo trampa, porque Toño es un gran amigo, hemos pasado muchos días y muchas noches juntos haciendo maquetas y dibujando, y eso deja huella para mucho tiempo, como sabemos. Comenzaré diciéndoos que el estudio que yo encabezo, que yo represento, es un estudio muy pequeñito en cuanto a su volumen. Realmente, si dejamos al margen colaboradores externos habituales, como pueden ser calculistas, ingenieros o aparejadores, el estudio lo componemos únicamente 3 personas, por lo que creo que es de justicia nombrar aquí y ahora a mis colaboradores. Ellos son Juan Miguel García y Belén Begiristain, arquitectos los dos, y a cuyo esfuerzo se debe sin duda pues una buena parte de lo que hoy puedo enseñaros. La arquitectura, como todos sabéis, es un ejercicio complejo y por tanto requiere como tal de una respuesta compleja. No resulta por tanto sencillo, en mi opinión, tratar de resumir en unos minutos todas nuestras inquietudes o nuestros pareceres arquitectónicos, pero sin embargo sí que considero necesaria una breve introducción en la que, aun a riesgo de caer en generalidades o incluso en obviedades, me gustaría subrayar 3 conceptos que considero fundamentales en el ejercicio de la arquitectura hoy en día. El primero de ellos hace alusión a la dimensión ética de la arquitectura como servicio a la sociedad, en el sentido de que toda arquitectura, desde el programa más complejo al más sencillo, o desde el cliente más poderoso al más humilde, siempre toda arquitectura nace como respuesta a una necesidad. El segundo concepto, no menos importante, es que, en mi opinión, la arquitectura es materia, es decir, la arquitectura es presencia física, la arquitectura es construcción. Y en ese sentido me gustaría desmarcarme de arquitecturas que parecen diseñadas para el papel o para la publicación, en el mejor de los casos para la fotografía. No quiero decir con esto que no haya magníficas arquitecturas que muchas veces no pasan más allá del papel, por supuesto que sí, pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que esas arquitecturas han sido diseñadas pensando en su construcción. Y en tercer lugar y por último, pienso que si bien la arquitectura, como os digo, es materia, creo que el deber de los arquitectos pasa por ir más allá, por dar un paso más para pasar a preocuparnos por qué es lo que sucede en el interior de los edificios que nosotros construimos. Y en particular prestar especial atención a la relación entre estos edificios y las personas que los utilizan. Y desde este punto de vista podríamos hablar de la arquitectura como generadora de experiencias o como diseño de situaciones, y esto incluso podría llegar a dar pie
a una actitud inclusiva o propositiva en la que sería deseable tratar de involucrar al usuario final en el propio proceso arquitectónico. Espero que me entendáis bien. No pretendo ni comparto blandas posturas populistas que pretendan acatar nada ni a nadie, sino que más bien lo que trato de transmitiros es algo así como un enriquecimiento del propio proceso arquitectónico mediante lo que podríamos llamar una labor pedagógica de la arquitectura dentro de la sociedad. Bien, como el movimiento se demuestra andando y entiendo que la mejor herramienta con la que contamos los arquitectos para exponer nuestros argumentos es la propia arquitectura, os voy a enseñar un conjunto de 6 proyectos o de 6 obras que hemos desarrollado en el estudio a lo largo de los 2 últimos años. Y me ha parecido oportuno distinguir 2 bloques en la exposición. En un primer bloque veremos con un mayor nivel de intensidad o de definición 2 proyectos que tienen una serie de características que tal vez puedan hacerlos más representativos, como es el hecho de que son 2 edificios públicos que están construidos, llevan ya un tiempo funcionando. Son 2 edificios de pequeño tamaño, lo que nos permitirá recorrerlos en poco tiempo con una cierta definición. Pero sobre todo el hecho diferencial es que son 2 edificios que están destinados a colectivos sociales aparentemente vulnerables, como serían, por un lado, los niños menores de 3 años, en el caso de una escuela infantil, y por otra parte el colectivo de transeúntes o personas sin hogar, en el caso de un centro de acogida. Posteriormente veremos otros 4 proyectos donde trataré de ir de una forma mucho más dinámica, más ligera y centrarme en cada uno de ellos en aquel aspecto que pueda parecerme más interesante. Concretamente veremos 2 proyectos de viviendas de diferente tipología, un proyecto de vivienda unifamiliar adosada y un proyecto de vivienda en bloque, para terminar con otro proyecto educativo y con un proyecto de uso religioso. Así pues comenzaremos por la escuela infantil de Bustinchuri, en Pamplona. Bien, según dicen los educadores, el espectacular potencial que desarrolla un niño en sus 3 primeros años de vida puede llegar a condicionar de forma notable el desarrollo tanto de sus capacidades como de sus actitudes como adulto. Frente a afirmaciones de este calado, los arquitectos debemos de pararnos a pensar, en primer lugar, sobre la responsabilidad y, en segundo lugar, sobre el abanico de posibilidades que se nos abren a la hora de diseñar una escuela infantil. Como decía hace un momento, creemos en el potencial pedagógico de la arquitectura y, en este caso, en la capacidad de la arquitectura para poder generar unos espacios donde los niños desarrollen esta etapa de su vida de forma sugerente, de forma atractiva y, por supuesto, a la vez de forma segura. Nuestro trabajo comenzó años atrás. Esta no es la primera escuela infantil que hemos construido, construimos unos años antes, y como digo, nuestro trabajo comenzó años atrás con lo que podríamos llamar algo así como una labor de campo o una toma de datos, que consistió en visitar un buen número de escuelas infantiles y también entrevistarnos con personal de la educación del ciclo de 0 a 3 años. Fruto de esta experiencia pudimos concluir que, si bien es cierto que afortunadamente en España en los últimos años ha habido un buen abanico de magníficas arquitecturas en esta disciplina, sin embargo este hecho no deja de ser una excepción, porque la gran mayoría de los centros existentes presenta un serio problema de inadaptación entre la arquitectura construida y el usuario al que está destinado, es decir, los niños. Esta inadaptación podría ser fruto de diversos factores. Podríamos hablar de una falta de comunicación entre el diseñador y entre el usuario, o podríamos hablar simplemente de actitudes excesivamente conformistas o acomodadas que se limitan a repetir soluciones ya obsoletas del pasado. Entiendo que la labor del arquitecto, no en esta materia en particular, sino en general frente a la profesión, nuestra labor no es tanto la de inventar nada, no creo que seamos inventores, sino más bien la de identificar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades que tenemos que atender para tratar de darles una respuesta adecuada utilizando las tecnologías del momento. O dicho de otra forma, nuevas necesidades a las que, aplicando nuevas tecnologías, darían lugar a nuevas arquitecturas. Bien, comenzaré a relataros el proyecto. El edificio se encuentra en Bustinchuri, es un nuevo desarrollo urbanístico en Pamplona, al norte de la ciudad, en una condición de borde entre la ciudad y su entorno inmediato, dentro de una manzana en el extremo noroeste de la ordenación, que tiene una forma de abanico, está conformada
por 3 parcelas dotacionales y 2 zonas verdes colindantes. Nuestra parcela, como podéis apreciar, tiene un marcado carácter longitudinal, se desarrolla en el sentido norte-sur, estando el frente oeste, desde el que debía de producirse el acceso, asediado o incomodado por la presencia de una serie de viales adyacentes de más o menos intensa circulación, mientras que el frente este, mucho más tranquilo y soleado, tiene condición de lindero con la parcela dotacional colindante de uso todavía indefinido a día de hoy. En base a estas premisas, decidimos organizar el edificio en base a un esquema tremendamente ordenado y sencillo, que consiste en una secuencia de 4 cuerpos paralelos que alternan lo que podríamos considerar cuerpos macizos o cuerpos construidos con cuerpos vacíos. El primero de estos cuerpos alberga todos los usos administrativos y de servicio, como podrían ser despachos, salas de reuniones, dependencias de personal, cocina, almacenes, etc. Y trata de actuar de esta manera como colchón o filtro protector respecto al ruido exterior del resto del edificio. Este cuerpo se prolonga en uno de sus extremos, generando un porche cubierto, un acceso cubierto, que se apoya a su vez en un pequeño jardín exterior que trata de alguna manera de articular o enriquecer la entrada al edificio. Aquí podéis ver la presencia de este primer cuerpo, el pequeño jardín exterior, y en este alzado, que es casi un alzado seccionado, podéis adivinar de alguna manera la presencia de los 4 cuerpos que voy a ir relatándoos. El segundo cuerpo es lo que llamamos el espacio central. Es un gran vacío que cuenta con doble altura en un edificio que se desarrolla en una única planta, y que podríamos decir que es la calle o el lugar de encuentro que conduce a las distintas piezas infantiles, donde los padres acompañan a los niños tanto al dejarlos como al recogerlos. Y es un espacio que cuenta con una generosa iluminación natural a través de un lucernario que emerge decididamente sobre el resto del edificio, y cuya linealidad, en un espacio lineal, esta linealidad se ve de alguna manera transgredida por la aparición de 2 piezas acristaladas, como son la cocina y el taller central, que de alguna manera tratan de captar la atención de los niños, mostrándoles su actividad interior como si de un escaparate se tratara. Paralelamente, como veis aquí, un bosque suspendido de lámparas de forma semiesférica cuelga del techo, tratando de alguna manera de romper la posible sensación de vacío. El tercer cuerpo serían ya las áreas infantiles propiamente dichas, divididas en 4 módulos independientes en función de la edad de los niños, de forma que los niños más pequeños, los lactantes, quedan en la zona más alejada de la entrada y por tanto la más tranquila, mientras que los niños mayores entre 2 y 3 años y también más numerosos quedan en la zona más próxima al acceso. Cada uno de estos cuerpos dispone un aula dispuesta de forma transversal, de forma que comunica y se relaciona con los 2 vacíos colindantes, con el espacio central y con el patio de juegos, con lo que recibe también una doble iluminación natural. En cada módulo se busca una óptima integración funcional entre el aula propiamente dicha y una serie de espacios sirvientes, como podrían ser un comedor, un dormitorio, un baño infantil y un taller de plástica. Aquí podéis ver la relación de las aulas, tanto con el interior, con el espacio central, como con el patio de juegos. Y ya por último, el cuarto cuerpo, que es el patio de juegos, el patio exterior, donde de alguna manera, mediante el uso de diferentes texturas en la superficie de los pavimentos, que van desde soleras de hormigón pulido, pavimentos de caucho, graveras, zonas verdes, tratamos de conseguir unas superficies de juego variadas y atractivas para los niños, y ya veis que el patio realmente se concibe como una prolongación visual del espacio de las aulas mediante la apertura de generosos acristalamientos. Bien, hemos visto rápidamente lo que sería el funcionamiento del edificio, pero llegados a este punto me gustaría insistir en 3 herramientas o 3 cuestiones que considero importantes a la hora de definir un espacio para su uso infantil. La primera de ellas hace mención a lo que nosotros venimos a llamar la doble escala. La doble escala en base a la diferente percepción que tiene del espacio un adulto de mediana estatura frente a un niño de apenas 80 o 85 centímetros de altura, y paralelamente
en base también al diferente objetivo que pretendemos conseguir, en el sentido de que mediante una adecuada definición del espacio interior, tanto de la tabiquería como del diseño del equipamiento, disponiendo cerramientos o aperturas a mediana altura, podemos llegar a definir una serie de recintos, o lo que podríamos llamar rincones temáticos, adaptados en su escala a las actividades que van a desarrollar los niños y también al tamaño de los grupos en los que vayan a desarrollar esas actividades. Por el contrario, en el caso de los adultos, el objetivo es completamente diferente. De lo que se trata es de conseguir la máxima permeabilidad visual, la máxima diafanidad, con objeto de facilitarles el control visual de los pequeños. Este elemento de la doble escala vuelve a aparecer con otra herramienta que consideramos fundamental, como es el juego, el uso del juego como herramienta indispensable en cualquier actividad infantil. Y así aparece en la definición del equipamiento de los baños, por ejemplo, o de los equipamientos de comedor, donde cada pieza se adapta ya no solo a la estatura del niño en su edad, sino a su autonomía, ya que, como bien sabréis, la autonomía de un niño de 7 u 8 meses no tiene nada que ver con la de un niño de 2 años y medio. Y por último, el color. Y cuando digo el color, quiero decir el color o bien su ausencia, en el sentido de que debemos tener presente el objetivo claro y fundamental de conseguir espacios alegres y luminosos para el juego de los niños, pero también debemos tener presente el frecuente error de poder llegar a resultados excesivamente estresantes o sobrecargados. Esta secuencia de imágenes no corresponde al proyecto de Bustinchurri, corresponde a la escuela que habíamos construido anteriormente, pero la he colocado aquí porque creo que define de una forma muy gráfica los diferentes niveles que pueden aparecer en la definición de un espacio infantil, y cuando digo un espacio refiero al espacio habitado, al espacio utilizado. Podríamos distinguir 4 niveles, en 2 de los cuales intervenimos los arquitectos. El primero sería lo que entenderíamos vulgarmente por arquitectura, es decir, la envolvente, las paredes, los suelos y los techos. El segundo nivel sería lo que podríamos llamar el equipamiento estructurante, aquel equipamiento que forma parte de la definición espacial del edificio. El tercer nivel serían ya aquellos objetos cotidianos que forman parte de la vida de una escuela infantil, pues como pueden ser juegos, dibujos, muñecos, etcétera, etcétera. Y ya por último, los usuarios, los niños y los educadores con sus ropas. Como veis en este ejemplo, la carga visual y la carga compositiva, o la fuerza que tienen los 2 últimos niveles, es tan potente que, partiendo de una base casi hospitalaria, casi aséptica, y de un equipamiento que en este caso fue monocromo, todo en color blanco, el resultado fue perfectamente aceptado con gran agrado tanto por parte de educadores como de las familias. Bien, os he dicho al comienzo que la arquitectura es construcción, con lo cual me gustaría entretenerme en explicar algún detalle en referencia a los aspectos constructivos más interesantes que haya podido haber en este edificio. Sin duda, el elemento más singular es esta celosía que veis en la imagen, una celosía que decidimos disponer en la fachada oeste del edificio como respuesta a la necesidad de protegernos del sol de la tarde, especialmente en las tardes de verano. Propusimos hacer una celosía estructural, es decir, es una celosía que sostiene el edificio o sobre la cual se apoya el edificio, que está conformada por una serie de pilares metálicos de chapa de acero de 4 milímetros, de sección romboidal en forma de ala de avión, que están articulados tanto en su apoyo inferior como en su apoyo superior. Estos pilares, frente a la lógica posibilidad de fabricarlos en un taller de metalistería convencional dedicado a la construcción, surgió la posibilidad, casi por casualidad, de montarlos en una industria dedicada a la fabricación de cajas de seguridad, donde pudimos encontrar unas herramientas de corte y soldadura muchísimo más precisas de las de un taller convencional, y además pudimos abaratar el coste de producción al ser todos los pilares idénticos, y por lo que su montaje podría asimilarse a lo que sería algo así como una producción en serie. Decidimos pintar los pilares en tonos pardos, tomados de la vegetación del entorno, de los montes vecinos, tratando de alguna manera de integrar el edificio en su entorno. Creo que esto podría servir como un ejemplo de cómo es un detalle
es una necesidad la que genera un detalle, y finalmente es la resolución de ese detalle la que de alguna manera se apropia de la identidad de la imagen del edificio. Estos son conceptos que me parecen particularmente interesantes. La relación entre detalle e identidad, o paralelamente la relación entre necesidad e imagen, o si me lo permitís, incluso entre necesidad y belleza. Bien, el segundo de los proyectos es un centro de acogida para personas sin hogar promovido por el Ayuntamiento de Pamplona, para un colectivo como son los transeúntes o los sin techo, que se encuentra en una grave situación de exclusión social severa, una exclusión social que puede ser motivada, originada por diferentes causas que van pues, desde situaciones de pobreza extrema, pasando por enfermedades, por adicciones, falta de red familiar, o incluso algunos casos también de delincuencia o de problemas con la justicia. Como podéis imaginaros, frente a un panorama como este no cabía otra actitud que la de adoptar, acoger el proyecto con una gran ambición, y con una gran ambición no en un sentido arquitectónico, sino con una gran ambición viendo la posibilidad en este proyecto de tener una puerta abierta a la posibilidad de mejorar la calidad de vida del colectivo, y enfocando siempre esa mejora a la búsqueda de la reinserción social. El proyecto partía de unos condicionantes iniciales tremendamente ajustados en términos económicos. Disponíamos de apenas 800 euros por metro cuadrado para construir el edificio. En términos de volumen también, dado que la escasa superficie edificable en la parcela se antojaba pequeña para el programa de necesidades dispuesto o propuesto por la propiedad. Y también en términos temporales, porque teníamos que construir el edificio en 6 meses, o dicho de otra forma, a los 6 meses del comienzo de las obras, el edificio debía de inaugurarse, como de hecho así sucedió. A todo esto cabía añadir una cierta complejidad funcional dentro de un edificio muy pequeño, como es el hecho de que debía atender simultáneamente a 2 usos sin que interfirieran entre sí. Debía atender, por un lado, a los transeúntes, unas personas de condición de vida itinerante que realizan estancias de muy corta estancia, de apenas 2 o 3 noches en el centro, mientras que debía de atender también, por otro lado, a un colectivo de personas sin hogar estables en la ciudad que podrían llegar a realizar estancias de media duración con un máximo de 6 meses. El entorno en el que nos encontramos es un entorno que se encuentra en recuperación en estos momentos. Es un lugar próximo al centro de Pamplona, pero sin embargo es un sitio a día de hoy un tanto desangelado, a medio camino, podríamos decir, entre lo urbano y lo industrial, donde todavía sobreviven algunas naves abandonadas, y donde encontramos esta parcela, de nuevo con una proporción longitudinal, donde en este caso el acceso se producía desde uno de los frentes cortos, estando el frente opuesto adosado a un parque de bomberos de reciente construcción. Bien, el proyecto que planteamos teníamos claro que debía de ser un edificio con personalidad, que fuese capaz de acoger con personalidad la enorme intensidad de uso a que iba a ser sometido, y paralelamente en su interior debía de tener una cierta flexibilidad en su funcionamiento. El programa se organizó en 2 plantas, estáis viendo en pantalla la planta superior, en base a un esquema extremadamente ajustado y funcional, donde, como podéis comprobar, hay un núcleo central que acoge todas las zonas húmedas, así como los servicios e instalaciones del edificio. Abrazando a dicho núcleo se disponen las áreas de circulación que conducen hacia las piezas habitables, habitaciones, zonas de descanso, talleres o comedores, que lógicamente se disponen en el perímetro exterior del edificio, tratando de beneficiarse de la luz y de la ventilación naturales. Respecto a la imagen exterior del edificio, pretendíamos conseguir un edificio sereno, equilibrado, que de alguna manera fuese silencioso y tratase de proteger su contenido frente a las miradas de los curiosos, dado que estamos en un sitio, en un lugar muy transitado y muy expuesto a dichas miradas. Le cuesta pasar a la imagen, perdonadme.
Bueno, mientras se decide, os voy contando un poquito la siguiente imagen, no sé si hay algún problema. El envolvente... No, hemos pasado dos de golpe, esta es. Exteriormente, de nuevo, es una celosía la que aparece como envolvente del edificio. En este caso es una celosía conformada por perfiles comerciales de aluminio lacado de sección rectangular y que vendría a cumplir una triple función. Por un lado, viene a resolver un problema de intrusismo muy serio como puede haber en un centro de este tipo, donde es necesario controlar todas las entradas y salidas del edificio. Paralelamente nos garantizaba esa mencionada privacidad, ese filtro de protección de las miradas del exterior. Y en tercer lugar, era una herramienta que de alguna manera nos permitía conseguir una imagen exterior coherente y homogénea, con lo que conseguíamos de algún modo adecuar la pequeña escala del edificio al entorno tan abierto en el que se encontraba. Estas son imágenes del interior. Aquí podéis ver el cuerpo central que aloja los servicios, un corredor, en este caso las habitaciones quedarían a la derecha, la escalera que comunica los dos niveles, o un taller, uno de los talleres del edificio. Bien, hubo una anécdota, un aspecto que marcó el devenir de este proyecto, en mi opinión, de forma muy positiva, y es que en una de las primeras reuniones con la propiedad a la que asistía periódicamente el equipo gestor que se hacía cargo del centro, uno de los interlocutores manifestó su opinión, y voy a tratar de reproducirla en palabras textuales, de que estábamos irremediablemente condenados a construir lo que iba a ser un barco pirata que sería tomado al asalto el primer día de funcionamiento sin que pudiésemos hacer nada al respecto. Bueno, esto el tiempo ha demostrado la intención con la que fue hecho ese comentario, que no fue otra que la de servir de acicate o de estímulo para de alguna manera intensificar la relación entre el equipo técnico que nos hacíamos cargo del diseño y la construcción y el equipo gestor que se hacía cargo o se hace cargo a día de hoy del funcionamiento del edificio. Y de esa manera, de esa colaboración, decidimos dar un paso más y pasar a trabajar no solo en términos constructivos y de diseño, sino también en términos de revisar el programa funcional del edificio. Y en este punto me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Si entendemos el programa como aquella herramienta que permite asociar usos a las diferentes estancias, creo que los arquitectos tenemos el deber de reclamar nuestra capacidad de influir o nuestra capacidad de poder mejorar las cosas, reclamando el programa como una herramienta necesaria para poder dar una respuesta verdadera. O dicho de otra forma, no podemos limitarnos una y otra vez a dar forma a programas diseñados por políticos, por promotores o por quien corresponda. Volviendo al caso que nos ocupa, frente a una demanda a la defensiva, una pregunta a la defensiva, se trató de dar una respuesta en clave positiva, asumiendo un riesgo, bien es cierto, pero se planteó la posibilidad de tratar de involucrar a los usuarios del edificio de forma que traspasaran esa condición de usuario y comenzaran a sentir el edificio como algo propio. Y para ello pareció apropiado ofrecerles la posibilidad voluntaria, pero también de forma remunerada, humildemente remunerada, pero remunerada, de colaborar en las tareas cotidianas de mantenimiento y uso del edificio, como por ejemplo podrían ser ayudas de lavandería, de limpieza, ayudas de comedor o de cocina, trabajos de jardinería, de pintura y un largo etcétera. Es pronto todavía para hacer valoraciones porque el edificio se inauguró en marzo, con lo cual aún no llevan un año funcionando, pero sin embargo, según las consultas que hemos realizado, sí que nos han dicho que en este tiempo se ha producido un notable descenso del número de incidencias en el colectivo, que una gran mayoría de los usuarios afirma no tanto valorar el edificio como incluso sentirse ellos más valorados. Incluso ha habido algún valiente que se ha atrevido a decir que empieza a valorar un tipo de arquitectura que hasta ahora no comprendía o veía como muy lejana. Bien, los dos proyectos siguientes son dos proyectos de vivienda. El primero es un proyecto son dos proyectos de vivienda de promoción privada. El primero consistió en desarrollar
un conjunto de 24 viviendas unifamiliares ubicadas en Cizur Mayor, en una población residencial de entre media y baja densidad, donde el planeamiento vigente planteaba esta manzana rectangular con un diseño que proponía alternar viviendas adosadas y viviendas pareadas en base a un esquema como este que veis en pantalla. Un sencillo análisis o aproximación a esta propuesta nos permite identificar lo que en mi opinión son una serie de carencias de una tipología como es la vivienda unifamiliar adosada, de la que creo que se ha abusado de forma bastante incontrolada en los años precedentes de bonanza económica. De entrada podríamos ver una inadecuada transición entre el espacio público y el espacio privado, donde los accesos a cada vivienda son completamente individualizados, donde existe una negación total de la vida en comunidad, y esto podría ser una postura perfectamente respetable si no fuese por el hecho de que cuando analizamos la posición que ocupan los jardines de cada una de las viviendas, donde sí que parece más aconsejable esa privacidad o esa independencia, pues de alguna manera se ven asediados por el conjunto de los vecinos. Paralelamente, las estrechas crujías dispuestas para las viviendas, de en torno a los 6 metros de anchura, con unos fondos profundos y unas edificabilidades muy generosas para cada una de ellas, generan una doble consecuencia. Por un lado, la necesidad de repartir esa edificabilidad en 4 niveles diferentes, una planta de sótano y 3 plantas sobre rasante, y además de la incomodidad propia de vivir en una estancia con 4 plantas, un hecho un tanto absurdo en mi opinión, como es el hecho de que una vivienda de un cierto tamaño se termina convirtiendo en una simple suma o repetición de pequeñas piezas al menos si consideramos la proporción de cada una de ellas con respecto al conjunto edificado. Bien, como os podéis imaginar, planteamos una nueva ordenación que consistió en disponer 2 bloques paralelos de 12 viviendas cada uno, dispuesto en el sentido más largo de la parcela, con objeto de tratar de optimizar, tratar de ensanchar esas crujías, con lo que pudimos pasar desde los 6 metros hasta los 7 metros y medio. Como consecuencia de esta acción, pudimos también tumbar de alguna manera las viviendas, prescindiendo de esa segunda planta y repartiendo la edificabilidad correspondiente a esa segunda planta entre las plantas baja y primera. Paralelamente decidimos invertir la secuencia de acceso a las viviendas, disponiendo un eje central peatonal que daría acceso a cada una de las unidades y que serviría como espacio de relación entre los vecinos. Como consecuencia de esto mismo, los jardines privados pasarían a ocupar una posición mucho más adecuada no solo en relación con el resto de los vecinos, sino también en relación con sus condiciones de soleamiento, de ventilación, incluso de relación con el entorno próximo o inmediato. He olvidado decir que también decidimos agrupar todos los sótanos en un único garaje mancomunado con 2 rampas de entrada y salida comunes para todos los usuarios. Y ya por último, a la hora de construir cada vivienda, decidimos agrupar todos los elementos, tanto estructurales como de servicios o instalaciones, en las medianeras entre las viviendas, de forma que estas medianeras delimitarían unos espacios interiores completamente diáfanos, donde únicamente nos limitaríamos a disponer la posición de la escalera y donde ya sería cada usuario el que decidiría la distribución interior de la vivienda en función de sus necesidades particulares. Como podéis comprobar aquí, pues en base al número de dormitorios, en base a desarrollos más abiertos o más compartimentados, y donde en la planta de conjunto podéis apreciar, esta sería la calle central peatonal, podéis apreciar la presencia de estas costillas transversales que albergan la estructura, como os he dicho, todas las instalaciones que definen el interior de las viviendas y que realmente aparecen como protagonistas incluso también en la imagen exterior del edificio. De forma que pretendimos priorizar la presencia de estas costillas frente a los elementos frontales, las fachadas propiamente dichas, tratando de impedir una visión conjunta de esos elementos frontales, de buscar visiones siempre fragmentadas, lo que de alguna manera nos ayudaría a buscar una cierta desmaterialización del conjunto construido.
podéis ver que las costillas las construimos con ladrillo cara vista, y aparecen estas imágenes donde casi es una secuencia de planos paralelos donde casi el volumen parece perderse por completo. Este es uno de los accesos, de los dos accesos a la calle central. Y por último, la calle central con los accesos a cada una de las viviendas. Bien, el próximo proyecto consistió en desarrollar un bloque de viviendas en baja más 9 alturas, con una planta cuadrada de 20 metros de lado, ubicado en Ripagaina, en un nuevo desarrollo urbanístico próximo a Pamplona, de media densidad. Esto de enfrente es Mendillorri, tal vez alguno lo conozcáis. Y en un bloque que tiene una posición, yo diría que estratégica, porque es el primero de una secuencia de pequeñas torrecitas que acompañan a este vial de intensa circulación, y es a su vez el primero próximo a esta gran rotonda, a esta encrucijada entre uno de los viales principales de acceso rodado al centro de la ciudad de Pamplona y un eje transversal que da acceso al consolidado barrio de Mendillorri y al nuevo desarrollo urbanístico de Ripagaina. Por tanto, era un edificio en una posición y con una altura óptima tanto para mirar como para ser visto. Y para ser visto en particular en movimiento, para ser visto desde el coche, lo cual nos parecía una idea muy sugerente a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. La primera decisión fue la de cómo dividir una planta cuadrada en 4 viviendas de 90 metros cuadrados en base al programa establecido por la propiedad, donde la primera decisión fue la de adoptar una ordenación en esvástica que nos permitía buscar una proporción de la vivienda más apaisada, con menos fondo y un desarrollo más longitudinal. El siguiente paso fue el de tratar de alguna manera de fracturar ese volumen, de intentar descomponerlo como si de 4 pequeños edificios se tratara, y de esta forma pretender conseguir una esbeltez que la proporción inicial no tenía, donde el volumen parece tener una cierta tosquedad, quiere pero no puede ser una torre. Y ya por último, la última decisión fue la de introducir unos pequeños pliegues en la geometría de la fachada que nos ayudaría a conformar esa imagen dinámica de un elemento que casi parece estar girando sobre sí mismo y hace referencia a esa idea que os comentaba antes de ser visto en movimiento. Estas son unas fotos de algunas maquetas de trabajo que hicimos, donde trabajamos la definición quebrada de esta envolvente. Y ya por último la resolución final de la planta, donde, como podéis comprobar, se repite la esvástica en la definición de las viviendas, de los núcleos de servicios. Utilizamos estas costillas transversales que producen las fracturas del volumen como excusa para iluminar aquellos elementos de servicio como escaleras, tendederos, etc. Y ya por último, la imagen exterior del edificio. El edificio está en construcción, acaba de finalizar la estructura, con lo cual pienso que a lo largo de este próximo año lo terminaremos. Las fachadas están construidas, van a ser construidas con hormigón prefabricado. Entonces van a ser unos paneles de hormigón liso y hormigón blanco en los elementos verticales que configuran esas costillas, mientras que los elementos horizontales que conforman los frentes de las viviendas hemos optado por un hormigón coloreado en tonos oxidados y con una geometría quebrada en forma de zigzag, con objeto de tratar de alguna manera de acentuar la incidencia, o sea, el juego de luces y sombras que van a producir esos pequeños pliegues en la fachada. Se ha vuelto a atascar, lo siento, pero no. Bueno, el siguiente proyecto, mientras se decide, es otra escuela infantil en Berriozar. Es una escuela que
que estamos construyendo en colaboración con dos buenos arquitectos y buenos amigos míos, como son Íñigo Begiristain e Iñaki Barjera, aquí presente. Iñaki, que por cierto, como todos sabréis, es un gran fotógrafo y es el autor de prácticamente la gran mayoría de las fotografías que os estoy enseñando, y desde luego que seguro que las mejores. Parece que no hay manera. Bien, en este caso, al ser una... ¿Con la tecla? No, tampoco. Bueno, mientras vemos si lo solucionan, al ser una escuela infantil, lógicamente podríamos repetir todo lo dicho en el primer proyecto, en cuanto a la labor pedagógica de la arquitectura, al uso de la doble escala, del color, etcétera, etcétera. Sin embargo, como es lógico, me gustaría centrarme en aquellos aspectos diferenciales entre este proyecto y el anterior. Concretamente, aparte de encontrarse en un entorno algo más urbano, la escuela de Berriozar, la principal diferencia que tiene frente a la escuela de Bustinchuri es el programa educativo para el que ha sido diseñada. En la escuela de Pamplona, el programa venía fijado por el Patronato de Escuelas Municipales de Pamplona, que es un programa educativo que busca cierta independencia entre los distintos grupos de edades de los niños. Mientras que en Berriozar el programa es un programa basado en las escuelas de Reggio Emilia, italianas, que tal vez alguno conozcáis, y que se caracterizaría principalmente por la vida en comunidad, por una interacción, una interrelación entre todos los usuarios del edificio independientemente de su edad, donde aunque utilizan módulos independientes, sin embargo se busca una relación entre todos ellos. A partir de ahí, el proyecto de... Hay que retroceder ahora. A ver. Bueno, como os decía, el proyecto, llevándolo a términos arquitectónicos, eso se traduce en el hecho de que el proyecto de Bustinchuri, el espacio central, si recordáis, se asimilaba a una calle que era un espacio lineal que da acceso a diferentes módulos, mientras que en este caso todo surge en torno a lo que es una plaza en la cual todos se ven, todos se miran, todos se cruzan, todos se encuentran. Y la dificultad principal fue la que surgió a la hora de encajar un programa central, donde la parcela perfecta hubiese sido un círculo, y a la hora de encajar ese programa en una parcela de nuevo longitudinal. Decidimos para ello ubicar la plaza central en una posición que permitía ubicar los cinco módulos infantiles a uno y otro lado, de forma que dividiendo el patio de juegos en dos patios que aparecerían en los dos extremos, cada uno de estos módulos podría participar tanto de la plaza central como del patio exterior. Esto funcionaba perfectamente, pero el problema que tenía es que una serie de dependencias centrales no podían tener acceso directo a la fachada, con lo cual el último recurso, o el único recurso que nos quedaba para poder iluminarlos o ventilarlos naturalmente era la cubierta, de forma que en el proyecto, pasamos a la siguiente imagen, si es posible, está pensando. Bueno, pues en el proyecto terminó por convertirse la cubierta como la fachada principal del proyecto, donde una serie de lucernarios, en base a una trama tremendamente ajustada, muy modulada, muy precisa, una serie de lucernarios son los que iluminan y cualifican ese espacio que aparece del mundo que tienen debajo. No hay manera.
Bueno, vamos a probar a reiniciar porque me temo que si no, no vamos a poder seguir. Sí. ¿Perdón? ¿Le han pasado la información? No Sí, está en el pen. sí. Dice, tomo si no lo tenemos allí. ¿De Zaragoza? ¿Perdón? ¿Esto? ¿La archivo era? Sí, ese es. Es la página 47 estábamos. Pues... No, pues sería más adelante, 57. No, la anterior, 56. Anterior. ¿Le ha dado al botón? No, ¿Le ha dado? no. En esta página. Voy a buscar el otro portátil, el otro ordenador. Esperamos 5 minutos más. Y si no, enganchamos a las fotos, las otras parecidas, te enganchas a alguna foto que puedes más o menos Bien, salir bien, de paso. bien. ¿Vale? Si no, Bien, no, si no vamos para adelante, saltamos un par de Eso, planos y no pasa eso, nada. eso. Pues sí. te enganchas a alguna que más o menos encaje, falta en este proyecto y el Y siguiente. el siguiente, que no creo que sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vaya menos tiempo, ¿vale? Estamos todavía. Hacemos un poco de tiempo, porque estamos bien de tiempo, merece la pena hacer un poco de tiempo. Y si no, pues nos engancharemos a alguna foto y terminaremos con este trabajo. Sí, el tema es que no va ni para adelante ni para atrás. Todo. Bueno, ahora parece que A ver. quedó ahí. Hacia adelante. Bueno, no me atrevo a retroceder porque igual nos volvemos a quedar tirados, pero había un plano que a mí me ha gustado mucho, que es una secuencia de cómo van variando las secciones del edificio en función de por dónde vamos dando el corte y cómo esos lucernarios de los que os hablaba van de alguna manera hablando de la vida que se produce debajo. Aquí podríamos también insistir en temas que ya hemos visto anteriormente, como el uso del color, las transparencias. No, va a ser que no.
Es una pena, ¿no? Terminar este por lo menos, ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo y si no, pues oye. ¿De este pasaba foto? Sí. ¿De este pasaba ya foto? Sí, sí. Que las fotos se han movido con normalidad, pero ya no sabes. Qué pena. Bueno, pero pues si no, tú ahora cierras con un discurso un poco de fondo, no pasa nada, y nos volvemos a centrar en lo que es. Bueno. A ver si aquí. Vamos a ver si aquí arranca, si no, cerramos un poquito, ¿no? Y abrimos un debate. Bueno, estas son unas fotos que hizo Iñaki hace apenas 15 días, donde de alguna manera el edificio tiene la estructura completamente terminada y son unas fotos que a mí me gustan mucho porque nos hablan de alguna forma de cómo es al final la estructura la que define la luz del edificio, esa relación entre la estructura y la luz, de cómo es la estructura la que cualifica todos los espacios, me parece muy interesante. Bueno, parece que las fotos las pasa bien, el problema debe ser. Este sería el último proyecto, ya para concluir. Es un concurso que hemos presentado recientemente, que todavía no se ha fallado, que consiste en el diseño de una pequeña iglesia de barrio y una casa parroquial, en una materia como es la arquitectura religiosa, que a mí me parece que es uno de los temas más apasionantes que puede acometer un arquitecto. Nos propusimos como objeto principal del proyecto o como argumento principal del proyecto el tratar de conseguir una adecuada secuencia espacial desde el espacio público exterior hasta el espacio propio de oración y de recogimiento que es un templo. Para ello apoyamos la ordenación en la alineación de dos de las calles adyacentes en esta trama ortogonal, decidiendo abrir el conjunto hacia el espacio público más abierto y la orientación más soleada. Decidimos asimismo incorporar al programa una nueva pieza, que sería una plaza exterior, como respuesta a la necesidad de disponer los fieles de un espacio exterior para la reunión tanto antes como después de las ceremonias religiosas. Esta plaza, que como veis se ve abrazada por la propia iglesia y por este brazo que acoge los usos de lo que sería el centro parroquial, es una plaza que nos conduce mediante un suave ascenso, con una suave pendiente, hasta su punto más estrecho donde se produce el acceso a la iglesia. En este punto aparece asimismo un pequeño atrio que trata de captar la luz cenital y articular de alguna manera este recorrido de ida y vuelta que conduce hasta lo que es el templo propiamente dicho. Esa idea de la que os hablaba de un espacio para la oración que tiene que tener vocación de trascender nos obligaba a buscar el controlar el mínimo número de gestos necesario, controlar y ser muy preciso con esos gestos y apoyarnos a su vez en un adecuado tratamiento de la luz natural. Decidimos ubicar todos los usos complementarios, como podrían ser la sacristía, los confesionarios, alguna zona de servicio, incluso el acceso al coro y el propio coro, en uno de los laterales. El coro, de hecho, aparecería suspendido en la segunda planta mediante unos pequeños pilares atirantados que colgarían desde la cubierta. Y en esta sección veis cómo la cubierta inclinada tiene una sección creciente en altura hasta el altar, que sería el punto más alto, de mayor altura de todo el proyecto. En estas imágenes podéis de alguna manera ver una aproximación a lo que sería el espacio interior y esa pequeña plaza exterior de la que os hablaba. Bueno, esta creo que es la última imagen. De alguna manera, lo siento por
por las interrupciones, pero bueno. Hemos visto 6 proyectos en los que, haciendo un breve resumen, he tratado de transmitir algunas ideas que nos pueden interesar en el desarrollo de la arquitectura. Por supuesto que hay muchos otros temas que no hemos abordado, como podrían ser el lugar, la economía, la representación o muchas otras cuestiones. Pero bueno, haciendo un breve resumen, trataría de quedarme con la idea de la arquitectura pedagógica, en el caso de la Escuela Infantil de Agustín Churi, de la importancia de trabajar con el programa, en el caso del centro de acogida, del estudio de la tipología y de la importancia de la proporción en los 2 proyectos de vivienda que hemos visto, y por último de la relación entre la estructura y la luz, en el caso de Berriozar, y de la importancia de la secuencia o de los tránsitos en la arquitectura en el caso de la pequeña iglesia. Supongo que si desordenásemos estos proyectos y volviésemos de alguna manera a darles estos temas de forma arbitraria, deberían de funcionar igualmente, y si no fuese así es que algo no hemos hecho bien. Pero en cualquier caso sí que quisiera concluir retomando las palabras del principio, donde hablábamos de la dimensión ética de la arquitectura, de su afán de servicio como respuesta a una necesidad. Y más aún si cabe en estos tiempos en los que estamos sumidos en una profunda crisis económica, a la que acompaña sin duda una no menos profunda crisis en nuestra profesión, donde pienso que resulta necesario que se impongan actitudes que traten de devolver a la profesión la credibilidad y el prestigio perdidos, consecuencia seguramente de los excesos del pasado, de las especulaciones no solo económicas, sino también formales, en forma de arquitecturas mediáticas, y donde deberíamos de recuperar valores que nunca se debieron de perder, como la mesura, el trabajar con los pies en el suelo, la contención, y el intentar buscar la aproximación a la emoción desde el rigor y desde una adecuada relación entre los medios y los fines. Eso es cuanto quería contaros. Muchísimas gracias a todos. Disculpas a ti, las disculpas las nuestras, ¿no? De que hemos quebrado precisamente este discurso. Bueno, yo hablaba, la verdad es que hablaba al principio de serenidad, contención, equilibrio, armonía en la arquitectura. El discurso ha sido sereno, armónico, equilibrado, ¿no? Yo creo que eres un hombre que se muestra a sí mismo en su arquitectura y en la forma de ser. Incluso la propia contingencia técnica no ha podido con tus nervios, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer sobre todo la confianza con la que te expresas, y luego yo creo que te has desnudado un poco, ¿no? Y está muy bien que venga aquí gente, se desnude y diga en qué cree y que se moje, ¿no? Abrimos una etapa un poco de debate, de preguntas, de lo que queráis preguntar. Javier nos contestará, si no, yo le haré la pregunta de rigor y no, yo creo que él se ha mojado, ¿no? Respecto de en dónde está y por qué apuesta, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto quizás de conflicto que puede haber en los alumnos que veo por ahí al fondo y en nosotros, ¿no? Que nos conocemos aquí casi todos. ¿Os animáis ninguno? No, yo como he pasado alguna noche con él haciendo arquitectura, pues sé que tiene una parte poética y de la que nos puede hablar, ¿no? Estoy seguro de que ha trazado este discurso desde la función y el usuario, precisamente por un sentimiento probablemente de responsabilidad frente al usuario, más allá de los objetivos personales y los fantasmas que los arquitectos podemos tener en nuestro interior, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que si lo hubiese trazado desde el lugar o desde la luz o desde la poesía, pues hubiese sido otro discurso. Entonces, bueno, yo te tiro ahí esa piedra y háblanos de imagen, háblanos de poesía y háblanos de eso que te mueve a hacer estos proyectos tan bonitos, los que nos has enseñado que están construidos y los que vienen por delante, ¿no? La verdad es que es abrumador lo que viene, ¿no? Porque realmente hay 2 o 3 fantásticos. Bueno, muchas gracias, Toño.
Bueno, efectivamente el discurso, yo creo que todos los que tenemos una profesión creativa, como es la arquitectura, de alguna manera cada vez que trabajas te estás desnudando, te estás mostrando, eso yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, efectivamente la imagen, la belleza, pues es algo inherente a la arquitectura, por supuesto que sí, aunque el discurso haya ido tal vez por otros derroteros. Entiendo que el viejo debate, eterno debate entre la forma y la función, o entre lo que podríamos llamar entre la necesidad y la belleza, pues es un debate que está ahí y que simplemente a mí no termina de preocuparme, en el sentido de que creo que la arquitectura tiene que servir, la arquitectura tiene que funcionar, y creo que es una condición necesaria para que se dé la arquitectura. Pero de la misma forma que digo esto, yo creo que como arquitecto siento la belleza como una necesidad. Dicho de otra forma, creo que algo que es bello ya empieza a ser algo útil, simplemente por ser bello. El problema viene cuando nosotros podemos valorar si algo funciona o no funciona con una cierta objetividad, pero claro, cuando hablamos de belleza la cosa se complica y esa aproximación a la belleza pues puede tener diversos caminos, con lo cual yo creo que habría que trasladar tal vez el debate a la forma o a los recursos que podemos utilizar cada uno a nuestra manera para conseguir esa belleza, para tratar de buscar esa belleza. Y es ahí donde, al hilo de la conclusión con la que terminaba, pienso que hay actitudes que pueden conducir ese camino de la belleza fuera del espectáculo, de lo superfluo, de los fuegos artificiales que hemos tenido estos últimos años, y abordarlo desde el rigor, desde la emoción, por supuesto que sí, pero desde una emoción sustentada en una serenidad, por así decirlo, lo necesario frente a lo superfluo. Entiendo que la labor de investigación está presente en cualquier acto creativo, pero si tú tuvieses que definirte en qué ámbito de la investigación, si es que estás ahora, siempre estamos, pero ¿dónde te podrías definir? O sea, dentro de tu arquitectura, ¿cuál es tu línea de investigación? Más allá de lo meramente constructivo formal, yo he querido ver que había un análisis sociológico en el usuario, quizás está ahí. Yo pienso que uno de los problemas más graves que tenemos los arquitectos, sobre todo cuando empezamos a trabajar, es nuestra incapacidad, por lo menos yo la tuve, no sé si habrá sido vuestro caso, pero yo la tuve, nuestra incapacidad de saber comunicar aquello que podemos transmitir a la sociedad. Es decir, nosotros podemos aportar muchísimo a la sociedad y muchas veces el problema no está en el producto que nosotros vendemos, sino más bien en que no sabemos venderlo. Esa labor de investigación de la que me hablas, pues tal vez va porque creo que todo pasa por ir de la mano con el cliente, y por eso hablaba de actitudes propositivas, de actitudes pedagógicas, en el sentido de que no se trata de imponer nada, sino muchas veces de razonarlo para que la gente pueda llegar a valorar y compartir, incluso involucrarse en el proceso arquitectónico. Esa sería un poco la línea fundamental. Por referencias y alusiones, nada, 4 palabras. En primer lugar, por supuesto, de unirme a la felicitación a Javier y al agradecimiento de que esté aquí, y al mismo tiempo manifestar pues, el enorme placer que, como podéis poner en este caso, haber tenido la fortuna de colaborar con Javier en este proyecto que tenemos ahora mismo. Y bueno, quizá como en este caso, será la circunstancia de que
Hombre, no cabe duda de que todos los que estáis aquí, veo que hay alumnos, hay profesionales, pues unos más que otros sabréis de la dificultad que entraña hacer un proyecto. Ya no digo hacerlo bien, sino simplemente el hecho de hacerlo. En ese sentido, no tengo nada que aportaros. El camino es duro, es largo y está lleno de dificultades. Cuando venimos aquí a enseñar nuestro trabajo, seguramente enseñamos el fruto, ¿no? El final, el resultado, que puede ser mejor o puede ser peor, pero no viene a cuento tal vez el contar todas las piedrecitas que nos hemos ido encontrando por el camino, que serían muchas y posiblemente en una hora no nos daría tiempo ni con el primero de los proyectos, ¿no? Pero bueno, esto es la vida cotidiana del arquitecto, o sea, lo estaréis viviendo todos habitualmente. Efectivamente, es muchas veces frustrante el ver cómo, y tiene que ver además con lo último que indicaba, es decir, el ver cómo pudiendo dar algo mejor de nosotros mismos, muchas veces pues un problema con la administración o con una normativa o con unos plazos o con, no sé decirlo de qué manera, con asuntos al final secundarios que cuando pase el tiempo nadie recordará, mientras que el edificio seguirá ahí, pues es lamentable efectivamente encontrarnos con situaciones tan absurdas como las que se viven diariamente en el ejercicio de la arquitectura. No, la verdad es que has hablado de compromiso, o sea, has dicho unas palabras que es que, claro, todas las que están saliendo son fantásticas, ¿no? Además ha salido el usuario, ha salido el cliente, o sea, no estamos hablando exclusivamente de arquitectura, o sea, fíjate, efectivamente, tiene que ver con eso, la armonía que en definitiva hay que conseguir para que el objetivo final, que es este producto que traes aquí, llegue a ser este, ¿no? Esto lo sabemos de las dificultades y en eso hay que ser maestros también. Y bueno, está bien el profundizar, quizás efectivamente yo haría mucho, pero cuando lo estabas contando de esa manera tan precisa, yo creo que los que estamos más en el mundo profesional, quizás menos los estudiantes, nos estábamos viendo reflejados en momentos en el que, bueno, cuando el barco pirata, ¿no? Pues todos hemos tenido barco pirata, ¿no? Y que bien, al final retomarlo haciendo cuerpo común con los que aquello lo van a gestionar y conseguir además que el usuario entre a formar parte de lo que es el edificio. Claro. Sumarme al halago a Javier, voy a salir muy enjabonado de aquí. Yo tenía ganas de meterle caña, pero no hay manera. Yo comentar, no es crítica. Junto a todos los paneles que has comentado de tu arquitectura, yo creo que hay una actitud muy interesante y es que veo que intentas hacer siempre una llave de judo al proyecto y convertir un problema o una dificultad o una necesidad en una de las cosas más interesantes del proyecto. Has hablado de la ortodoxia en la escuela, en el tema de la privacidad, el barco pirata en el centro de acogida, las costillas, la ausencia de luz en el otro. Si puedes ampliar un poquito más esta dinámica que tú tienes para la actualidad, que creo que puede utilizar mucho a los pistas. Bueno, más que tenerla, no creo que llegue a tenerla, pero desde luego que sí que me gustaría tenerla. Es decir, yo creo que esto ya es una opinión personal, por supuesto, pero las arquitecturas que a mí más me interesan son aquellas que son capaces de simplificar un problema. Es decir, no de hacer un alarde ni algo complejo de lo que no tiene por qué ser complejo, sino justamente lo contrario, aquellas arquitecturas que son capaces de hacer sencillo lo complejo. No sé, no voy a dar nombres, pero me vienen a la mente arquitectos, arquitecturas ejemplares en ese sentido, donde son proyectos que cuando tú los ves realizados o tú los ves hechos casi dices, oh, pero si esto también puedo hacerlo yo. Digo, no puedes hacerlo tú, o sea, eso es después de ver la solución, ¿no? Entonces, a mí realmente ese es el camino que me interesa de la arquitectura.
Bueno, hay un refrán que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Pues yo creo que ese es claramente el camino. O sea, no tiene sentido todas estas casuísticas que vemos en las publicaciones de edificios preciosos, impolutos, que hay que fotografiar el día que se termina la obra porque una semana después aquello ya no tiene nada que ver. Ahí hay un problema de comunicación y no es nada más, no es más que eso, es un problema de comunicación y de sentarse y hablar y tratar de convencer. También es cierto que no depende de nosotros mismos, o sea, es algo que no depende de nosotros mismos. Nosotros podemos tener una actitud, pero al final el resultado pues siempre puede ser incierto en función del cliente, ¿no? Bueno, has dicho algo que es fantástico, ¿no? Para todos los que estamos aquí, ¿no? Que el arquitecto no debe ser generador de problemas, ¿no? Está muy bien. Yo creo que es casi una elección, ¿no? En sí mismo, que debe de resolverlos, no generarlos, ¿no? Yo creo que ahí se resumen muchas de las cosas que hemos visto estos años y se resume mucha de esta arquitectura. Hacer sencillo lo que parece complejo y no hacer complejo lo que es mucho más sencillo. No sé si hay más preguntas. ¿Os animáis? Bueno, pues Javier, agradecerte esta exposición tan fantástica. La verdad es que venía pensando que con compañeros como tú en la carrera no hacían falta los profesores que teníamos, porque se entiende que es de las personas que se puede aprender, y en este caso yo de Javier aprendí muchas cosas durante la carrera, y os animo a los alumnos que aprendéis mucho de vuestros compañeros, porque seguro que tenéis Javieres entre vosotros. Y os animo a los que seáis alumnos de Toño a que toméis la misma vía. Yo aprendí de él cantidad de cosas. Muchísimas gracias. Su volumen. Realmente, si dejamos al margen colaboradores externos habituales, como pueden ser calculistas, ingenieros o aparejadores, el estudio lo componemos únicamente 3 personas, por lo que creo que es de justicia nombrar aquí y ahora a mis colaboradores. Ellos son Juan Miguel García y Belén Begiristain, arquitectos los dos, y a cuyo esfuerzo se debe sin duda pues una buena parte de lo que hoy puedo enseñaros. La arquitectura, como todos sabéis, es un ejercicio complejo y por tanto requiere como tal de una respuesta compleja. No resulta por tanto sencillo, en mi opinión, tratar de resumir en unos minutos todas nuestras inquietudes o nuestros pareceres arquitectónicos, pero sin embargo sí que considero necesaria una breve introducción en la que, aun a riesgo de caer en generalidades o incluso en obviedades, me gustaría subrayar 3 conceptos que considero fundamentales en el ejercicio de la arquitectura hoy en día. El primero de ellos hace alusión a la dimensión ética de la arquitectura como servicio a la sociedad, en el sentido de que toda arquitectura, desde el programa más complejo al más sencillo o desde el cliente más poderoso al más humilde, siempre toda arquitectura nace como respuesta a una necesidad. El segundo concepto, no menos importante, es que en mi opinión la arquitectura es materia, es decir, la arquitectura es presencia física, la arquitectura es construcción. Y en ese sentido me gustaría desmarcarme de arquitecturas que parecen diseñadas para el papel o para la publicación, en el mejor de los casos para la fotografía. No quiero decir con esto que no haya magníficas arquitecturas que muchas veces no pasan más allá del papel, por supuesto que sí, pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que esas arquitecturas han sido diseñadas pensando en su construcción. Y en tercer lugar y por último, pienso que si bien la arquitectura, como os digo, es materia, creo que el deber de los arquitectos pasa por ir más allá, por dar un paso más para pasar a preocuparnos por qué es lo que sucede en el interior de los edificios que nosotros construimos. Y en particular, prestar especial atención a la relación entre estos edificios y las personas que los utilizan. Y desde este punto de vista podríamos hablar de la arquitectura como generadora de experiencias o como diseño de situaciones, y esto incluso podría llegar a dar pie a una actitud inclusiva o propositiva. Nuestra parcela, como podéis apreciar, tiene un marcado carácter longitudinal, se desarrolla en el sentido norte-sur, estando el frente oeste, desde el que debía de producirse el acceso, asediado o incomodado por la presencia de una serie de viales adyacentes de más o menos intensa circulación, mientras que el frente este, mucho más tranquilo y soleado, tiene condición de lindero con la parcela dotacional colindante de uso todavía indefinido a día de hoy.
En base a estas premisas, decidimos organizar el edificio en base a un esquema tremendamente ordenado y sencillo, que consiste en una secuencia de 4 cuerpos paralelos que alternan lo que podríamos considerar cuerpos macizos o cuerpos construidos con cuerpos vacíos. El primero de estos cuerpos alberga todos los usos administrativos y de servicio, como podrían ser despachos, salas de reuniones, dependencias de personal, cocina, almacenes, etc. Y trata de actuar de esta manera como colchón o filtro protector respecto al ruido exterior del resto del edificio. Este cuerpo se prolonga en uno de sus extremos, generando un porche cubierto, un acceso cubierto, que se apoya a su vez en un pequeño jardín exterior que trata de alguna manera de articular o enriquecer la entrada al edificio. Aquí podéis ver la presencia de este primer cuerpo, el pequeño jardín exterior, y en este alzado, que es casi un alzado seccionado, podéis adivinar de alguna manera la presencia de los 4 cuerpos que voy a ir relatándoos. El segundo cuerpo es lo que llamamos el espacio central. Es un gran vacío que cuenta con doble altura en un edificio que se desarrolla en una única planta, y que podríamos decir que es la calle o el lugar de encuentro que conduce a las distintas piezas infantiles, donde los padres acompañan a los niños tanto al dejarlos como al recogerlos. Y es un espacio que cuenta con una generosa iluminación natural a través de un lucernario que emerge decididamente sobre el resto del edificio y cuya linealidad, en un espacio lineal, esta linealidad se ve de alguna manera transgredida por la aparición de 2 piezas acristaladas, como son la cocina y el taller central, que de alguna manera tratan de que se nos abren a la hora de diseñar una escuela infantil. Como decía hace un momento, creemos en el potencial pedagógico de la arquitectura y en este caso en la capacidad de la arquitectura para poder generar unos espacios donde los niños desarrollen esta etapa de su vida de forma sugerente, de forma atractiva y, por supuesto, a la vez de forma segura. Nuestro trabajo comenzó años atrás. Esta no es la primera escuela infantil que hemos construido, construimos una unos años antes, y como digo, nuestro trabajo comenzó años atrás con lo que podíamos llamar algo así como una labor de campo o una toma de datos, que consistió en visitar un buen número de escuelas infantiles y también entrevistarnos con personal de la educación del ciclo de 0 a 3 años. Fruto de esta experiencia pudimos concluir que, si bien es cierto que afortunadamente en España en los últimos años ha habido un buen abanico de magníficas arquitecturas en esta disciplina, sin embargo este hecho no deja de ser una excepción, porque la gran mayoría de los centros existentes presenta un serio problema de inadaptación entre la arquitectura construida y el usuario al que está destinado, es decir, los niños. Esta inadaptación podría ser fruto de diversos factores. Podríamos hablar de una falta de comunicación entre el diseñador y entre el usuario, o podríamos hablar simplemente de actitudes excesivamente conformistas o acomodadas que se limitan a repetir soluciones ya obsoletas del pasado. Entiendo que la labor del arquitecto, no en esta materia en particular, sino en general frente a la profesión, nuestra labor no es tanto la de inventar nada, no creo que seamos inventores, sino más bien la de identificar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades que tenemos que atender para tratar de darles una respuesta adecuada utilizando las tecnologías del momento. O dicho de otra forma, nuevas necesidades a las que aplicando nuevas tecnologías darían lugar a nuevas arquitecturas. Bien, comenzaré a relataros el proyecto. El edificio se encuentra en Bustinchuri, es un nuevo desarrollo urbanístico en Pamplona, al norte de la ciudad, en una condición de borde entre la ciudad y su entorno inmediato, dentro de una manzana en el extremo noroeste de la ordenación, que tiene una forma de abanico. Está conformada por 3 parcelas dotacionales y 2 zonas verdes colindantes. Haus es primer premio nacional de arquitectura del año 96, premio extraordinario de la Escuela Técnica Superior de Navarra, de la ETSA, de la Universidad de Navarra, que es donde estudió. Es premio Schindler, proyecto final de carrera. Y entre sus obras, pues también tiene un montón de premios. Ha sido reconocido por el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, premio de diseño, ha sido seleccionado en los premios FAD, ha sido finalista del Vasco-Navarro.
En el 2011 ha sido prefinalista con 2 obras en la Bienal de Arquitectura y también fue invitado como joven arquitecto en el Campus Ulzama este año 2011. Su obra ha sido publicada en innumerables medios de comunicación de arquitectura, algunos escritos y otros digitales, bueno, entre ellos Casabela, A10 Magazine, o los digitales Arquitectura Viva, Art Daily, Plataforma Arquitectura y otros muchos más. No os voy a aburrir con eso, ¿no? Yo, bueno, me voy a bajar un poquito, diría de su obra que se caracteriza por algunos de los valores intemporales de la arquitectura moderna, como pueden ser la abstracción y la contención en la forma, alejándose un poco de los excesos que hemos vivido en los últimos años, con la coherencia, yo creo que coherencia y rigor constructivo y la precisión en el manejo de la luz. Yo es lo que he podido ver un poco en la obra estos días, que la he estado revisando, Javier. Entre las cosas que he podido leer en los medios digitales, os puedo decir que se repetían algunos adjetivos como serenidad, contención, equilibrio, armonía. Sin más, Javier, estás en tu casa. Bueno, muchas gracias. Con vuestro permiso me pongo de pie porque voy a estar más cómodo. Bueno, quería daros las gracias en primer lugar a todos los que habéis venido por estar hoy aquí y, por supuesto, al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón por tener hoy el privilegio de participar en este ciclo. Y a Toño por su presentación, aunque tengo la sensación de que estamos haciendo trampa porque Toño es un gran amigo, hemos pasado muchos días y muchas noches juntos haciendo maquetas y dibujando y eso deja huella para mucho tiempo, como sabemos. Comenzaré diciéndoos que el estudio que yo encabezo, que yo represento, es un estudio muy pequeñito en cuanto a positiva, en la que sería deseable tratar de involucrar al usuario final en el propio proceso arquitectónico. Espero que me entendáis bien. No pretendo ni comparto blandas posturas populistas que pretendan acatar nada ni a nadie, sino que más bien lo que trato de transmitiros es algo así como un enriquecimiento del propio proceso arquitectónico mediante lo que podríamos llamar una labor pedagógica de la arquitectura dentro de la sociedad. Bien, como el movimiento se demuestra andando y entiendo que la mejor herramienta con la que contamos los arquitectos para exponer nuestros argumentos es la propia arquitectura, os voy a enseñar un conjunto de 6 proyectos o de 6 obras que hemos desarrollado en el estudio a lo largo de los 2 últimos años. Y me ha parecido oportuno distinguir 2 bloques en la exposición. En un primer bloque veremos con un mayor nivel de intensidad o de definición 2 proyectos que tienen una serie de características que tal vez puedan hacerlos más representativos, como es el hecho de que son 2 edificios públicos que están construidos, llevan ya un tiempo funcionando. Son 2 edificios de pequeño tamaño, lo que nos permitirá recorrerlos en poco tiempo con una cierta definición. Pero sobre todo el hecho diferencial es que son 2 edificios que están destinados a colectivos sociales aparentemente vulnerables, como serían, por un lado, los niños menores de 3 años, en el caso de una escuela infantil, y por otra parte el colectivo de transeúntes o personas sin hogar, en el caso de un centro de acogida. Posteriormente veremos otros 4 proyectos donde trataré de ir de una forma mucho más dinámica, más ligera y centrarme en cada uno de ellos en aquel aspecto que pueda parecerme más interesante. Concretamente veremos 2 proyectos de viviendas de diferente tipología, un proyecto de vivienda unifamiliar adosada y un proyecto de vivienda en bloque, para terminar con otro proyecto educativo y con un proyecto de uso religioso. Así pues comenzaremos por la escuela infantil de Bustinchuri, en Pamplona. Bien, según dicen los educadores, el espectacular potencial que desarrolla un niño en sus 3 primeros años de vida puede llegar a condicionar de forma notable el desarrollo tanto de sus capacidades como de sus actitudes como adulto. Frente a afirmaciones de este calado, los arquitectos debemos de pararnos a pensar, en primer lugar, sobre la responsabilidad y, en segundo lugar, sobre el abanico de posibilidades